El 7 de octubre del año 2023, el movimiento terrorista Hamas, también con el movimiento Yihad Islámica Palestina y también con el contubernio del Hezbollah y también con el patrocinador fundamental del mundo, que es la República Islámica de Irán, se hicieron presente una vez más con asesinatos, violaciones, degradaciones totalmente inhumanas a las cuales sometieron a las personas que estaban en el Estado de Israel. Y esto lo comento porque esto, si bien es cierto que va a quedar el 7 de octubre del año 2023 como una fecha señera, pero lo que estamos viendo y observando es que hay una globalización de la intifada. Vamos a ver un poquitito. La verdad que la mente del mundo fue de alguna manera infectada por una política que posiblemente en los últimos 25 años fue llevada a cabo por los patrocinadores del terror, que no solamente se hacían presente con bombas, con misiles, con asesinatos, con acuchillamientos, se hicieron presente también infectando la mente de la gente en diferentes países del mundo. Veamos, por ejemplo, si no a qué obedecía la creación del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, el movimiento Black Lives Matter de la gente de color, que quería que haya un despertar para que sean atendidos sus reclamos, y que luego este movimiento formó parte, desgraciadamente, también de lo que se denomina la cultura woke, que quiere decir el pasado de despertar. El despertar en realidad también hoy aglutina, esta cultura woke, aglutina lo peor de los colectivos, ya sea de igualación o de tipo sexual, de todo tipo, y en realidad vemos que es un rejunte, discúlpenme la expresión, de lo peor que hay posiblemente en todos los países del mundo. Hoy hay que tener en cuenta que globalizar la intifada es lo mismo que decir Heil Hitler. El Heil Hitler que se empezaba a proclamar ya desde el año 1933 incluso, cuando Hitler asume el poder en enero de 1933 en Alemania. Fijémonos entonces lo que está pasando, por ejemplo, en las universidades norteamericanas. De este tema yo ya me ocupé entrevistando al profesor Francisco White, con quien hemos hecho un estudio y un video muy importante. Él incluso fue víctima porque era profesor titular de una universidad norteamericana y al expresar sus ideas, la verdad es que lo echaron de la universidad. Y vemos lo que está pasando en 20, 30 universidades de Estados Unidos, las supuestas universidades de donde van a surgir los líderes norteamericanos para el día del mañana, cooptadas por el Islam. La verdad que las universidades norteamericanas están inundadas de odio antisemita, odio antijudío, odio antisionista, que hace que, fijémonos las imágenes, por ejemplo, de los islámicos acampando en los campus universitarios, prohibiendo, por ejemplo, a los judíos entrar a presenciar las clases, prohibiendo a los profesores judíos a que den clases. Y de este ejemplo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hace pocos días nos hemos enterado un caso paradigmático que fue de un profesor, Shahid Davidai, de la Universidad de Columbia, que le quitaron el acceso cuando quiso validar su tarjeta para que acceder al campus universitario. Fue cancelado simplemente porque era judío, simplemente por haber un profesor, por supuesto, porque obviamente tenía unas posturas que no agradaban a los claustros universitarios. Y esto tenemos que entender en consecuencia que esto empezó hace mucho tiempo, la flotilla del Mavi Mármara, el movimiento BDS, cómo se ha transformado el movimiento de la gente de color, Black Lives Matter, cómo se ha transformado esta cultura woke que ha inundado todo, cómo el mundo ha comprado esta mentira espantosa del apartheid. Porque entre otras cosas quiero decir simplemente que en el Estado de Israel viven más de 2 millones de árabes, que son ciudadanos, que ejercen cargos por ejemplo, diferentes. Algunos son jueces, otros son políticos, forman parte de la sociedad israelí en su conjunto, otros son médicos. Y esto, lo que no se dice, ¿cuántos judíos viven en la Franja de Gaza? Ninguno. Israel se había retirado de la Franja de Gaza del año 2005, pero la verdad es que la gente no ve la verdad. La gente lo que hace es comprar las mentiras. El caso, por ejemplo, del profesor Shahid Davidai, pero también, por ejemplo, está sucediendo en Europa, como esta mancha de aceite, que ya Europa está infectada por todo ese Islam extremista, este Islam salafista. Fijémonos lo que está pasando en la ciudad de Suecia, en Malmo, también en Gran Bretaña, fijémonos, en la ciudad de Luton. Simplemente para dar un ejemplo, precisamente en la Universidad de Bruselas fue a dar una clase, fue más que una conferencia, una persona que fue expulsada por terrorista de Israel y fue invitado a dar una conferencia en la Universidad de Bruselas. Este hombre estaba
concretamente condenado, luego fue liberado en Israel por formar parte de un complot para asesinar. Él en realidad fue liberado en enero del año 2023 y el nombre de esta persona es Salah Hamouri. También, por ejemplo, quiero comentar en la Universidad de Berkeley un abogado que hoy es un académico, que es Hatem Batzian, que en realidad él lo que habla es decir, y forma parte de un movimiento que se llama Estudiantes por la Justicia en Palestina. Entonces, cuando hay que decir también que en las universidades norteamericanas se celebra la semana del apartheid, la semana del apartheid en universidades norteamericanas, el BDS, se han enviado a través de los últimos años, más de 20 años, a voluntarios para que vayan a trabajar a Gaza, a que vean y fueron infectados con esta filosofía de la maldad. En realidad lo que estamos viendo, que el mundo está totalmente ciego, estamos asistiendo incluso dentro de Estados Unidos de Norteamérica, un proceso que yo no sé si la gente, los dirigentes políticos más encumbrados lo están viendo adecuadamente. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en las universidades norteamericanas. Miles de millones de dólares fluyeron de Qatar, de Arabia Saudita, entre otros, de Irán, por supuesto, para captar los claustros universitarios que hoy dirigen la mayor parte de estas universidades, que tienen posturas pro Hamas, pro Palestina. En consecuencia, estamos viendo que el terror islámico llegó a Estados Unidos, está infiltrado ya como una mancha de aceite que está corroyendo absolutamente todo. Cuando decimos que, claro que hay que, por supuesto, sancionar a las personas que hacen estos discursos terribles, pero cuando vos tenés en los claustros universitarios docentes que dicen, cuando se les pregunta qué opina de las atrocidades de Hamas, y dicen que todo depende del contexto, está todo dicho, porque realmente estas personas, estos decanos, estas autoridades, fueron financiadas, estas universidades, por este dinero del terrorismo, que lo que hizo fue infiltrarse absolutamente. Estados Unidos tiene una quinta columna que se llama el Islam terrorista, financiado por estos países, que fue una política de hace más de 20 años. O sea, que el plan del terrorismo islámico es globalizar la intifada. En consecuencia, hoy vamos a escuchar globalizar la intifada, pero el globalizar la intifada es volver a decir Heil Hitler, como fue dicho en Alemania, porque siempre hay que tener en cuenta que las armas se cargan siempre con palabras. Ya el Islam está muy adelantado, por lo menos el Islam terrorista, al respecto. No solo ya cargó con palabras hace décadas, sino que ya está cargando con armas. La pregunta es, de las universidades norteamericanas más prestigiosas, por lo menos en el nivel académico, ¿va a surgir la clase dirigente norteamericana en los próximos años? ¿De ahí va a surgir? ¿Va a ser la solución? ¿O van a ser también parte del problema?